Estamos, recuerde, en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y hoy terminaremos el capítulo cuarto. Eh, eh, es un texto bien interesante, son unas recomendaciones que da el apóstol Pablo precisamente a su hijo Timoteo para que él las tenga en cuenta en la iglesia, para que él las tenga en cuenta allí en Éfeso donde está pastoreando. El texto nos dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense todo lo que Pablo le está, digámoslo de esta manera, mandando a Timoteo que haga. Son varias tareas, varias labores que tiene que hacer Timoteo allí en la iglesia de Éfeso. Debe ser ministro aprobado y Pablo lo ayuda precisamente para que él pueda cumplir con lo que tiene establecido como pastor. Fíjense los tres primeros términos y la primera recomendación que hace Pablo a su hijo en la fe. Ocúpate, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entre tanto que voy. Acuérdense que ya Pablo ha estado en Éfeso, ha ido por esa región, allí se ha fundado esta gran iglesia. Eso fue en el tercer viaje, si no me equivoco. Y en este momento el apóstol quiere volver. Ya el evangelio se ha extendido en esa región y lógicamente Pablo, como era su costumbre, quiere volver a visitar esas iglesias que ha dejado en el camino en manos de otros para seguirles ayudando, para seguirles ministrando de tal forma que estas iglesias crezcan. Quiere volver para ver también a su hijo Timoteo. Y Pablo le dice: mientras voy, ¿qué debes estar haciendo, Timoteo? Tres cosas. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Lectura, piensa en eso, ¿verdad? Hay una frase de Mark Twain, él nos presenta un caso. Él dice: dos hombres están allí, uno sabe leer, el otro no lee, no sabe leer. El primero sabe leer y no lee. El segundo no sabe leer, no lee. Y él se pregunta: ¿qué diferencia hay entre los dos? Y termina diciendo: ninguno. Porque el que sabe leer se está comportando como el que sabe, como el que no sabe leer. Es decir, no están aprovechando el tiempo. No está ese hombre, lógicamente, desarrollando una tarea que le va a generar mucho crecimiento. Y fíjense que esa es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuántos estamos aquí que sabemos leer y no leemos? Y hablo a nivel general. Yo no sé si usted ha visto los resultados de lectura en Córdoba. Estamos de penúltimos. Los cordobeses estamos leyendo medio libro al año. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Estamos de antecitos de Chocó y nos gana Sucre.
por punto 6, punto 7, algo así. Tampoco han leído un libro al año. Y fíjense, aquí estamos, sabemos leer, pero como todos los buenos creyentes, eso lo utilizamos precisamente para aprender la Biblia, para asumir la Biblia con responsabilidad y lógicamente resultar beneficiado de ella con una lectura comprensiva y respetuosa y seria. Porque la otra parte es ese. Leemos, pero no entendemos. Y no entendemos porque no sabemos interpretar. Y no interpretamos porque no aprendemos. Fíjense lo importante de esto. Hay que saber leer. Y saber leer implica un diálogo con el texto. ¿Cómo aprender la Biblia si yo no dialogo con la Biblia? ¿Cómo aprender la Biblia si yo no me cuestiono frente a lo que ella dice y no busco el sentido de cada una de las cosas que ella dice? Y fíjense la tarea. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. ¿La lectura para qué? Para poder entenderla. Pero la lectura ¿para qué? Para poder desarrollarla en el culto y poder transmitir ese mensaje en el culto. Porque eso es lo esencial. Cuando Pablo dice aquí, ocúpate en la lectura, no es simplemente el texto, es llevarla a la iglesia, al culto. Es decir, Pablo aprende, pero no aprende para él, aprende para la iglesia. Es una doble tarea que se tiene dentro de este proceso. Leemos, aprendemos, entendemos, llevamos a la iglesia. En el tiempo de Pablo, fíjense que la sinagoga era el lugar de la instrucción. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Dónde se aprendía Biblia? En la sinagoga. La sinagoga era el sitio de la instrucción. Y luego pasa a la iglesia. La iglesia es el lugar de la instrucción de la Biblia. ¿Y quiénes deben estar ahí? Personas que leen la Biblia, personas que se crecen en el conocimiento de la Biblia y personas que transmiten la Biblia a través de sermones y enseñanzas. Lo necesitamos. Lectura respetuosa, lectura comprometida, lectura seria. Ahora, ¿por qué leerla? Figúrese usted cómo nosotros llegamos a conocer a Dios si no por medio de la revelación. Si no leo la revelación, no conozco a Dios. Y si no conozco a Dios, mi cristianismo va a ser superfluo, vano, simple. Entonces cualquier cosa pudiera pasar en mi vida. Piénselo, el eterno Dios ha hablado acerca de sí mismo con su propia boca. Ha hablado verdaderamente de él, de su ser, de sus fines con el hombre. Nos ha dejado un mensaje suficiente para que yo lea la Biblia. Esa es la primera razón que yo tengo para leer la Biblia. Dios, ¿qué me quieres decir? Dios, ¿qué me has dejado para que yo aprenda de ti? Pero tengo que leer. Pero tengo que interpretar. Por eso esta tarea para Timoteo es responsable, es seria. Y un judío, maestro de Israel, eso lo hacía con todo el empeño y con toda la paciencia y con todo lo que requería para poder llevar a cabo para poder lograr un conocimiento de la Biblia, pero para poder transmitirlo tal como el original lo expresa. Entonces la lectura de la Biblia requiere preparación y estudio. Debo saber cómo interpretar para aprender Biblia, pero debo saber llevar el mensaje, porque ese mensaje no debe quedarse conmigo, debe llevarse a la iglesia. Un trabajo serio para Timoteo. Y fíjense que la iglesia primitiva eso era lo que hacía. Leía, pero añadía a la lectura la explicación de la doctrina. Era común
Usted lee Hechos de los Apóstoles, Colosenses, Tesalonicenses. Las cartas de Pablo nos dejan ver eso. Y fíjense que esas cartas son instructivas y se dejaron a la iglesia primitiva. Pablo fue un maestro que aprendió Biblia y que dejó un legado para que nosotros aprendiésemos. La Biblia se constituyó en el texto de aprendizaje de Dios. ¿Por qué? Lógico, era la revelación de Dios. Es entonces obligatorio para todo creyente estar sobre la Biblia, aprender la Biblia, más para pastores y maestros, como es la recomendación de Pablo. Porque aquí le está diciendo esto a un pastor: dedícate seriamente a aprender Biblia. Pero, sin duda alguna, esto tiene que también ser tarea de la iglesia, no exclusiva del pastor. Ahora, les decía, fíjense, lectura y exposición. Nosotros aquí trabajamos el capítulo 8 del libro de Nehemías. ¿Se acuerdan? Ahí están unos levitas, están explicando la Biblia, está Esdras y Nehemías también allí metidos. Dice, están tomando el texto, le están dando el sentido, la gente está oyendo, están centrados en lo que oyen y están aprendiendo. Y el texto enfatiza mucho en eso. Y estaban allí personas con capacidad de aprendizaje. Claro, Timoteo, tienes que aprender Biblia, tienes que madurar en Biblia, tienes que llevar el mensaje bíblico en el culto, pero la iglesia tiene que estar atenta, como dice Nehemías, a la palabra, asumirla, aprenderla también y con ella llevarla a la vida, pero también usarla como fundamento para, por ejemplo, la evangelización o el consuelo o la enseñanza en la casa o en cualquier otro lugar donde sea necesario. Leer la escritura era tarea obligatoria para Timoteo. Pues, si ella enseña todo lo necesario para la vida de fe y de salvación, tengo que leerla y tengo que entenderla. No puedo dejarla de lado. Mi seriedad frente a ella tiene que ser evidente. Y ese aprendizaje para gloria de Dios. Entonces, todo va de la mano. Y piénselo, ¿qué texto hay sobre la tierra que nos hable de Dios tan clara y profundamente y que nos lleve a un conocimiento profundo y preciso de Dios? Ninguno. Solo la Biblia. Así que los ministros estamos comprometidos y debe ser una tarea de mucha responsabilidad en el aprendizaje de la Biblia. Pero la iglesia también. Nosotros hacemos el ejercicio para aprender, pero transmitimos el mensaje, pero la iglesia tiene que seguir aprendiendo. Y el esfuerzo tiene que ser también de doble oficio. Aprenderlo ustedes para cuando se presente la oportunidad para transmitir el mensaje, de modo que el evangelio se siguiese extendiendo. Esto es obvio. Pero también, y voy a andarle rápido, pero también dice Pablo, dedícate a la lectura, a la exhortación. Fíjense, si aprendo Biblia, si tengo claridad del conocimiento de Dios, entonces yo puedo exhortar. Y ese es un trabajo fundamental en la iglesia. Y si usted mira la iglesia primitiva, estaba la exhortación presente. Era evidente. ¿Qué tal una iglesia en donde no me llamen la atención, en donde no me corrijan? Esta mañana lo veíamos. ¿Qué tal yo
usando los mandamientos sin tener claridad de lo explícito en el mandamiento, pero de lo implícito en el mandamiento. ¿Qué tal yo en el mandamiento sin saber lo que hay detrás de él? ¿Cómo yo entonces manejaría los mandamientos de la ley? Muy mal. Terminaría quizás como los fariseos de la época de Jesús. Ahora, ¿exhortar para qué? Hombre, yo tengo que ver cómo está la iglesia primero para llamar, si hay pecado, al arrepentimiento. Si hay desidia, para llamar a la predicación y a la enseñanza. Para llamar al compromiso en la fe. La exhortación es para eso, para levantar el ánimo y dinamizar la iglesia. Pero para hacerle ver a los creyentes en qué estamos y en qué están fallando. Una iglesia que no es exhortada por sus ministros es una iglesia que no camina bien. ¿Qué tal si Pablo se queda callado frente a todos los errores que estaba cometiendo la iglesia de Corinto, frente a los errores que cometía la iglesia de Galacia, o el autor de Hebreos frente a los errores que cometía la iglesia? ¿En qué terminaría esa iglesia? Seguramente en un caos. ¿Para qué la exhortación? Para llamar al orden, para llamar al trabajo, para llamar a la fe, para llamar a la oración, para llamar a la catequesis, para tantas cosas. ¿Pero por qué? Porque la iglesia puede quedarse atrás en esos aspectos y hay que levantarla para eso. Fíjense que la Biblia llama al Espíritu Santo el Paráclito. De allí viene la palabra exhortación, paraclesis. ¿Qué es la paraclesis? Es tener a alguien a mi lado que me dinamiza en mi vida para yo afirmarme en la fe y seguir adelante. ¿No es esa la tarea del Paráclito? O aquella persona que se levante y cálmense, no se me desesperen. ¿Se acuerdan de Pablo cuando se estaba hundiendo el barco? Pablo se levanta como un Paráclito. ¿Y qué hace? Los exhorta. No va a morir nadie aquí, tranquilos, confíen en el Señor, tengan paciencia, nadie va a perecer. Claro, el Paráclito hace eso. Piense que nosotros en ese sentido, y lógicamente guardando la gran distancia que hay entre el Espíritu Santo y nosotros, nos ponemos en esa condición de paráclitos, levantar el ánimo, ayudar, aconsejar, animar, impulsar. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga precisamente dinámica y firme en la fe, no para otra cosa. Para que la iglesia luche contra el pecado, para que la iglesia aprenda la doctrina, para que la iglesia estudie, para que la iglesia ore, para que la iglesia interceda, para que la iglesia predique, para que la iglesia evangelice. La exhortación tiene muchos aspectos en donde interviene. Pablo le dice a Timoteo: lectura, exhortación y enseñanza. Piense, enseñanza. Los pastores tenemos una tarea también grande con eso. Cuando uno mira la historia de Israel, y voy a mostrarla muy rápido, la enseñanza fue clave. El primer maestro de Israel fue el Dios mismo. Israel es instruido por Dios mismo. Inclusive no solamente el pueblo en cuanto a la fe, sino en cuanto a su administración. Dios dice que él instruía a los reyes. Eso está en 2 de Samuel. El que enseña a Israel su voluntad, el que le instruye en su camino, el que lo forma en lo que es provechoso. Y dice el texto en Jeremías, el que lo hace con amor. Fíjense, Dios en amor
haciendo toda una tarea de enseñanza a reyes, al pueblo. ¿Para qué? Para que ese pueblo pueda entrar en la dimensión que Dios espera que entre y que se mantenga allí. Dios enseñando, Dios el primer maestro de Israel. Y muy rápidamente usted va a darse cuenta que luego Dios le pasa la tarea al mismo pueblo. Aparece la instrucción escrita, la Torá, ¿verdad? Torá es instrucción. Y Dios mismo hace que Israel se encargue de aprender para que sea fiel. Y el discípulo, es decir, el pueblo de Israel, tiene que aprender a vivir conforme a lo que Dios le ha establecido. Debe aprender, dice los profetas, la doctrina. Tiene que saber cómo temer a Jehová, dice Daniel y Deuteronomio. Debe saber cuáles son los decretos de Dios y qué quiere Dios con esos decretos. Debe saber cómo observar la ley. Usted va a encontrar todo eso desde Apocalipsis, desde Génesis hasta los profetas. Y lógicamente hasta Apocalipsis. En el fondo, Dios deja su mensaje para que el pueblo aprenda. Pero luego aparecen los maestros específicos. Moisés, maestro de Israel, enseña al pueblo de Dios. Y Dios le dice, Moisés, tranquilo, anda, yo estaré en tu boca. Yo seré quien te enseñe lo que vas a decir. Y ahí aparece en el Sinaí Moisés instruyendo al pueblo en nombre de Dios. Fíjense cómo es de importante la enseñanza. Primero Dios, el pueblo mismo y la familia. Acuérdense que la familia va a entrar a jugar un papel importante en la enseñanza. Yo no voy a entrar, repito, en estos detalles. Pero luego Moisés como maestro de Israel va a ser parte de la catequesis de Israel, de la formación de Israel. Y aparecerán luego los sacerdotes, depositarios, dice la Biblia, del conocimiento de Dios y de la enseñanza. Nos van a decir los profetas. Serán claros los sacerdotes en mostrar, dice, la base de la enseñanza de Israel como pueblo de Dios. Y la base también es la Torá, el fundamento es la Torá, dice Jeremías, dice Ezequiel, dice Miqueas, dice Oseas. Y luego de los sacerdotes aparecen los profetas. Enseñarán y enseñarán para que el pueblo entienda qué es lo que Dios quiere para ellos y qué es lo que Dios quiere para que vivan. Y luego aparecerán en los tiempos de Jesús los estudiosos expertos llamados escribas y fariseos, los maestros de Israel. Fíjense toda la preocupación, y estoy caminando muy rápido, pero para que nos demos cuenta, toda la preocupación que siempre Dios ha tenido para que el pueblo suyo aprenda. Comenzó Él con la enseñanza y estableció un legado a través de maestros que no pueden dejar la enseñanza y que tienen que seguir desarrollando este proceso con el pueblo para que el pueblo madure en la fe, para que el pueblo no sea confundido, para que el pueblo pueda discernir entre la verdad y la mentira, entre la herejía y lo que Dios establece. Y Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la enseñanza. Mire la tradición de la enseñanza. Timoteo no puede olvidar eso. No puede olvidar eso. Y ya Timoteo entra en la fase final de los maestros. Él es pastor. Con razón Pablo le dice, enseña. Tú eres pastor y tienes que dedicarte a la enseñanza porque ese es tu oficio y tienes que hacerlo bien. La tarea entonces está dada. No podemos dejar de hacerla. Si Dios empezó y los pastores son los últimos, eso significa que no puede dejarse. Porque Dios la ha estado llevando a través de la historia del pueblo.
Y Dios lo que nos está mostrando es que Él quiere un pueblo formado para que viva para su gloria. No podemos dejar de enseñar, no podemos dejar de aprender la Escritura, es nuestra obligación. Y piénselo, usted es llamado y llamada. Y tiene una tarea. Porque evangelizar requiere personas formadas. Evangelizar requiere personas que manejan la Escritura. Aconsejar igual. Consolar igual. Enseñar niños, enseñar jóvenes, enseñar damas, enseñar caballeros. Es una gran responsabilidad que no solamente exige el conocimiento bíblico, sino las estrategias pedagógicas necesarias para que esa función se lleve a cabo de la mejor manera. Porque si algo vemos en Jesús es eso, un gran maestro, el maestro en términos exactos. Y él no solamente tenía el conocimiento verdadero, sino que usó estrategias diversas para que la gente comprendiera su mensaje. Y miren que Jesús usa la naturaleza. Jesús usa un niño. ¿De cuántas formas se vale Jesús para enseñar al pueblo? De tal forma también que el pueblo aprenda. No es solamente el aprendizaje, es que tengo que saber transmitir el mensaje. Hoy dirían los pedagogos, eso se llama transposición didáctica. Es decir, yo transmitir un mensaje, pero transmitirlo de tal forma que lo aprendan los que me escuchan. Y usando las estrategias más adecuadas para eso. Lo necesitamos. Entonces, Timoteo, dedícate a la didascalia, o algunos dicen didascalía, a la enseñanza. No puedes dejar de hacerlo. Ya tenemos aquí 3 tareas complejas para Timoteo. Lectura, exhortación y enseñanza. Y la iglesia debe tener conciencia de eso. La iglesia sabe que los pastores estamos para exhortar. Entonces no te sorprendas cuando te exhorten. Si esa es nuestra tarea y no podemos quedarnos callados. ¿Y por qué no podemos quedarnos callados? Porque la Biblia nos llama la atención frente al error. ¿Qué tal si Pablo se queda callado frente a la iglesia de Galacia? ¿Qué tal si el autor de Hebreos se queda callado frente a la iglesia que le escribe? Y los tiene que tratar duro. Ustedes debiendo ser ya maestros, hay que tratarlos como niños, como bebecitos. Y hay que darles leche en vez de darle comida. Eso es vergonzoso. Y lo mismo Pablo con Corinto. Y miren, si usted revisa las cartas de Apocalipsis, cómo trata Juan a las iglesias. Exhorta duro, les dice las cosas claras. A la iglesia no se puede engañar. No podemos engañarnos tampoco. Así que la enseñanza implica, la exhortación implica hacer ver la debilidad, hacer ver el error, hacer ver el pecado, pero animar a seguir adelante para la perfección de la iglesia. La enseñanza igual. Y sin duda alguna, la exhortación y enseñanza van de la mano. Y la lectura, ni se diga. Entonces, hermanos, 3 tareas iniciales. Pero fíjense que Pablo no se queda ahí. Miren cómo Pablo quiere que Timoteo entienda lo que él es. ¿Quién es él en la gracia? ¿Qué ministerio ha recibido? Mire cómo le dice Pablo en esta 4ª tarea. Timoteo, no descuides el don que te fue dado por imposición de manos del presbiterio. Eso también lo dice Timoteo 2 en el capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjense, los ancianos le impusieron manos a Timoteo para ordenarlos en el ministerio pastoral. ¿Y qué tiene que hacer Timoteo? Cuida el ministerio. Atiende.
protege el ministerio. Y como decíamos en los mandamientos, esto es interesante, ¿por qué? Porque yo no debo ser causa para que el ministerio se dañe en otro. Y que nos quede claro eso. No, el otro debe ser ayudado para que progrese en el ministerio. Yo tengo que ser ayudado para que progrese en el ministerio, no lo contrario. Es necesario entonces que como pastores tengamos personas que también nos motiven y nos ayuden a crecer. Pareciera que la iglesia no tuviera nada que enseñar a los pastores. Es como cuando usted va a dar clases en una universidad y pareciera que el sabelotodo fuera el maestro y los sabelonada fueran los estudiantes. Y el sabelotodo le pasa el conocimiento a los sabelonada. No, si usted es una iglesia dinámica, si usted es una iglesia con conciencia de la fe y con conciencia de madurar en la fe, usted estudia la Biblia. Usted estudia la Escritura. Entonces usted también puede decirle, pastor, mire, usted puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque la iglesia puede madurar en la fe. Y eso también es claro. Y miren que Pablo se alegra cuando eso pasa. ¿Por qué la iglesia no hace eso? La tarea nuestra es luchar porque eso se dé, pero animar porque eso se dé. Y que ustedes puedan asumir la responsabilidad con seriedad, pero con alegría, pero con esperanza. Y no quiero decir con esto que ustedes vayan a reemplazar a los pastores. ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Los pastores no somos eternos. Pero sí pueden ayudar también a crecer la iglesia y hacer la iglesia que Jesucristo espera que sea. Una iglesia santa. ¿Por qué? Hermano, usted demora 8 días, o 4 días, o 3 días para volverse a encontrar con nosotros. Y mientras tanto, ¿qué haces? ¿Mm? La iglesia tiene que madurar en la fe. Debe crecer en la gracia y en el conocimiento de Jehová. El pastor lo tiene que hacer por obligación, por su responsabilidad, pero la iglesia no puede quedarse atrás. Porque la iglesia también se levanta como defensora de la fe, como gestora de la fe, como promotora de la fe. Y no puede quedarse atrás. Fíjense que la carta a los hebreos lo dice, debiendo ser ya maestros, debemos volver otra vez a lo mismo. ¿Por qué el autor de Hebreos le dicen debiendo ser ya maestros ustedes? Porque se supone que una iglesia que ha estado tanto tiempo aprendiendo de la fe, aprendiendo la escritura, estudiando la escritura, tiene que haber caminado hacia la madurez y puede tener toda una capacidad para enseñar. Y el autor de Hebreos va a decirle, tengo que volver a lo mismo. No puede ser. Dedícate a la enseñanza, dedícate a la exhortación, dedícate a la lectura, pero no descuides el don, Timoteo. Madura, sigue adelante. ¿Y por qué? Ya nosotros vimos antes quién era Timoteo. Un enfermizo, un hombre falto de carácter, al punto que Pablo tiene que encomendárselo a la iglesia de Corinto, por ejemplo, para que lo traten bien. Claro, así que ven que llega un pastor ahí que es calladito, que parece
¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo miran? Y Pablo va a decirle, ese es un buen pastor. Acójanlo, ayúdenlo. Acuérdense lo que vimos en el mandamiento. Yo tengo que hacer que el otro haga lo que le corresponde, no lo contrario. Pero en vez de hacer lo que me corresponde, empiezo a criticar. Uy, este pastor es callado. Uy, este pastor es tal cosa. Uy, este pastor es tal otra. ¿Y qué hizo la iglesia con Timoteo? ¿Y qué hizo Pablo con Timoteo? No lo dinamizaron, no lo ayudaron. Claro. ¿Y por qué Timoteo llegó tan lejos? A pesar de su introversión, a pesar de su enfermedad, a pesar de que no era un tipo con un lenguaje y una locuacidad tremenda, pero llegó lejos. ¿Por qué? Porque se encontró con una iglesia deseosa de aprender, pero se encontró con una iglesia que amaba al maestro. Y en vez de hacer lo que no, criticarlo y demás, hizo lo que debía. Y para Timoteo eso era entonces necesario. Su carácter no era el mejor. Pero Pablo le dice a Timoteo, ánimo. Y tiene que recordar que a pesar de tener un carácter así, fue Dios quien te escogió y fue Dios quien te puso en el ministerio. Así que Timoteo, pilas. Y piensa siempre que no eres tú. Piensa siempre que no es en tu capacidad. Piensa siempre que es en el poder de la gracia. Y anímate a seguir adelante. Y por eso Pablo le dice muchas veces, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lucha como atleta. Piénselo. Y no lo hace Timoteo. El debilucho, el hombre introvertido, el callado, el enfermizo, no lo logró. Claro, ¿por qué? Porque tuvo un maestro que lo dinamizó, pero tuvo una iglesia que lo ayudó. Y en vez de irse contra el pastor, lo animaron para salir adelante. Y lo logró. Así que, hermanos, este ministerio fue dado por Dios, dice Pablo, por imposición de manos del presbiterio, los ancianos de la iglesia, y Pablo estaba allí. Así que era ministro escogido por la iglesia. Y Pablo quiere que ese pastor, tomado por Dios, puesto por Dios, pues Dios quien le dio ese honor santo, tenga siempre esta gran motivación y se ocupe del don que Dios le dio y lo proteja y lo dinamice. Y fíjense que Pablo le insiste, ocúpate en estas cosas. Timoteo, que esto no se quite de tu mente, que esto sea tu meta, que esto sea lo que tú estés siempre pensando. Y qué bueno encontrar personas que animen a su pastor, como dice el Antiguo Testamento. Animen a sus ministros. Anímenlos. ¿Usted cree que los ministros aquí no nos desanimamos? Tantas cosas que pasan y a veces uno se va triste para la casa. Y nadie lo sabe. Por tanta cosa que pasa. ¿Quién me anima? Mi esposa, mis hijos y aquellas personas a las que les comento. Pero fíjense cómo es la iglesia la que debe estar en esta dinámica. Y miren cómo Pablo insiste en lo mismo.
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Otra vez, todo lo que le ha dicho Pablo antes y todo lo que sigue insistiendo Pablo, testimonio, Timoteo, testimonio. Timoteo, crecimiento en doctrina, sabiduría en la fe, santidad, Timoteo. Lucha por la fe, Timoteo. Pero predica doctrina pura. Ay, ¿por qué lo vas a hacer, Timoteo? Acuérdate lo que te dije primero. Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Claro, es que una cosa conduce a la otra. Entonces vas a cuidar de ti porque conociendo la doctrina sabrás cómo vivir la fe, pero conociendo la doctrina vas a protegerla. Y nadie te va a enredar. Acuérdense que ese fue siempre el lema de la reforma, a la ley y al testimonio. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Por qué entonces la persistencia de Pablo en esto? Porque sabía Pablo que de eso dependía una verdadera iglesia. Esa es la esencia del ministerio fiel. Un crecimiento continuo en santidad, un crecimiento continuo en la doctrina, un crecimiento continuo en el desarrollo en el ministerio, un crecimiento continuo y cuidadoso de la vida, de la enseñanza. Hermoso, Pablo. Hermoso, porque está preocupado por su hijo. Está preocupado por su hijo. Iglesia, ¿qué tenemos que hacer si no es? Del ministro para abajo. Sabiendo, como dijo alguien, Dios no cambia. Y después gritó, el hombre tampoco. Claro, si estás en la impiedad, ¿qué vas a cambiar? Pero ¿qué puede lograr esa transformación si no una predicación pura, una predicación honesta, una predicación ajustada a la escritura? Ella es capaz de transformar los corazones de los hombres. Y ella va a ser capaz de hacer de ese corazón del hombre cambiado un hombre santo. Y ella va a hacer que ese hombre santo llegue a ser ministro. Y ella va a hacer que ese hombre ministro llegue a alcanzar la sabiduría para que se dedique a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza y va a cuidar su ministerio y la doctrina. Entonces, ¿de qué dependemos? El fundamento lo ha puesto Pablo. ¿Dónde se paran los ministros sino en la palabra? ¿Para qué? Para predicarla como debe ser. No hay otro fundamento puesto. No lo hay. Y remata Pablo con algo que es bien interesante. Bueno, piensa esto antes de llegar a la última parte. No es la misma escritura y no es el mismo Espíritu Santo en el corazón del predicador el que guía a ese hombre para que discierna cómo está la iglesia. Y entonces para que pueda darle lo que la iglesia en la gracia necesita. Eso es cuidar el don. Y cuidar el don entonces va a implicar mucho más. Orar, interceder, analizar las circunstancias de la iglesia, comprender el sistema de vida de la iglesia
¿Para qué? Para poder hacer algo por ella. Lo decíamos esta mañana con los mandamientos y con las leyes sobre los mandamientos. Es que no puede ser de otra manera. Y fíjense cómo esta parte de Timoteo 4 es una guía integral para los líderes, para los creyentes inclusive cristianos. Madurarán en la fe, protegerán la doctrina y serán personas diligentes en la extensión del evangelio. Y todo eso nos quedó a nosotros. Cuida de ti mismo, Timoteo. De la sana doctrina, Timoteo, y te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Claro, ¿por qué me salvaré a mí mismo? No por lo que yo haga, sino porque en la medida en que conozco el evangelio por la gracia, en esa medida ese evangelio de la gracia me llevará a mí a permanecer en la gracia. Es simple. Cuidar de la sana doctrina. Timoteo estaba en peligro. Usted lee la situación de Éfeso en estos tiempos de Timoteo y usted se dará cuenta que la iglesia estaba en serios problemas. Estaba casi que caminando a la herejía y al antitestimonio. Y por eso Pablo tiene que decirle a Timoteo, pilas, estudie la historia de la iglesia de Éfeso y se dará cuenta. Por eso, Timoteo, levántate como testigo, como hombre santo, pero como hombre de la palabra, pero como maestro, pero exhorta, pero enseña, pero predica y cuida de ti. Miren entonces cómo es necesario todo esto. ¿Para qué? Para no darle chance al pastor para que se desvíe de la fe. En la medida en que estamos comprometidos con la doctrina y con la escritura, en esa medida nos protegemos de la herejía, pero del pecado. Y eso es lo que Pablo busca en Timoteo. La infidelidad, la negligencia son peligrosas en un pastor. Fatal para la iglesia. Pero la fidelidad y la diligencia del pastor es lo contrario. Qué bueno. Ayudan a la iglesia. La construyen. Y Dios se glorifica. Porque al final será Él quien se glorifique en la iglesia. Dice Calvino, esta es una obra del hombre que en ninguna forma debe ser puesta por menos. Pero es porque Dios mismo que usa el trabajo de los hombres para otorgar la salvación. Y Calvino va a aclarar, no es que uno haga el trabajo, pero él resalta, por la gracia hay una disposición hacia Dios y hacia el trabajo que permite, por gracia, que se haga lo que se tiene que hacer como ministro para glorificar a Dios y lograr salvación de muchos en la gracia. Y esa es la crítica que se está haciendo a muchos pastores hoy. Estamos perdiendo eso. Estamos perdiendo eso. Y fíjense que dice, se salvará el ministro y se salvarán los que oyen. ¿Por qué? Porque si hay un ministro decidido a testificar de Cristo y a glorificar a Cristo, seguro que ese trabajo que hace ese ministro tendrá resultados y salvará a muchos, según lo que Calvino ha dicho, y tiene razón. Entonces Dios aprovechará a ese ministro y se glorificará a través del ministro, como lo hizo cuando Pablo predicó en Filipos, cuando se convirtió Loida,
Y Pablo dispuesto predicó, y Pablo dispuesto lanzó el evangelio, y la gloria de Dios se manifestó en Loida, y Loida fue cambiado. Por gracia. Pero fíjense, hay un ministro que por gracia fue a predicar. El problema es ese. ¿Qué estamos haciendo? Y tengo que trasladar el problema también a la iglesia. Como iglesia, ¿qué hacemos? Dios usa instrumentos humanos para predicar. Lo dice Pablo clarito. Romanos 10. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Alguien tiene que ir. Alguien tiene que tomar la decisión sabiendo lo que le corresponde hacer en la gracia. ¿Y por qué no lo haces? Dios no te va a coger por la oreja y te va a llevar. Pero Dios sí te estará mostrando y te ha mostrado lo que tienes que hacer como parte de la iglesia. Yo estoy seguro de eso. Y si estás pasivo en la iglesia no es por culpa de Dios, es por culpa tuya. Porque Dios te ha hablado, es lo mismo que pasa con Israel en los tiempos de Moisés. Y Moisés se los hace ver. ¿A qué acaso Dios no nos habló? Y los profetas lo dicen. ¿Qué pasó con Israel? ¿Es que acaso Dios no habló? ¿Y qué hizo Israel con la voz de Dios? Miren la oración de Jesús. Padre, envía obreros a la mies. ¿Por qué tiene que suplicar Jesús? Porque no hay. Realmente no había creyentes en aquel tiempo que pudieran predicar el evangelio y que han escuchado muchas veces ese evangelio y saben lo que tienen que hacer. Sí, sí había. Y es triste ver a Jesús orando para que el Padre envíe obreros a la mies. ¿Será que el Padre, será que tendremos que orar al Padre lo mismo que Jesús? Padre, envía obreros. Es que no han oído aquí el evangelio. ¿No lo han oído en otras partes? ¿Y qué pasa entonces? Es una gran responsabilidad de la iglesia. Finalmente, hermanos, fíjense que esto de Timoteo y Pablo es tremendo. Porque al final lo que Pablo está diciendo, Timoteo, esto es para beneficio tuyo, pero para un beneficio de la iglesia, para salvación. Claro, Timoteo estará mostrando que se ha comprometido en la gracia, predicando y enseñando y demás. Pero también la gente que escuchó a Timoteo estará dando testimonio de la gracia. Y están diciendo salvos, siempre salvos. Y es simple. Fe sin obras no sirve. Fe sin obras no sirve. Di lo que quieras. La Biblia lo dice contundente. La fe sin obras es muerta. Es decir, no tiene vida. Está sin vida. Ah, yo soy creyente, sí. Voy a la iglesia el domingo, sí. Ora, sí. ¿Y qué haces? Nada. ¿Cómo es eso? ¿Estará agradado Dios con eso? Si estuviera agradado Dios con eso, Pablo no le estuviera diciendo a Timoteo lo que le está diciendo aquí. Timoteo, levántate. Timoteo, ánimo. Timoteo, predica. Timoteo, lee. Timoteo, enseña. Timoteo, exhorta. Timoteo, sal y predica. ¿No es lo mismo que se dice aquí también? Porque eso también es tarea de la iglesia.
Hermanos, solo Dios puede hacernos responsables de esto, pero tú tomas la decisión. Fíjense cómo dice Pablo en Filipenses. Hermanos, yo no mismo, fíjense cómo habla. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿Quién prosigue a la meta? Pablo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién va hacia la meta del supremo llamamiento y al premio? Pablo. Él está tomando la decisión en la gracia y lo está haciendo. Timoteo, hazlo. Hazlo, Timoteo. Hay muchos que esperan que Dios baje y les diga, mira, vete a trabajar. Te necesito como ministro. A ti te necesito como maestra, como predicadora. Ve a evangelizar. No lo va a hacer Dios. Te dejó la palabra. Y si lees la palabra y estudias la palabra, te vas a dar cuenta que lo dijo Dios desde hace mucho tiempo. Y lo sigue diciendo Dios, ¿para qué? Para que nos dinamicemos. Hermanos, concluyendo, simple. Miren las exhortaciones entonces que Pablo le hace al señor Timoteo, pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo lee. Timoteo exhorta. Timoteo enseña. Timoteo cuida el don. Timoteo, ocúpate de esto que te estoy diciendo. Va a servirte a ti y va a servir a los que te van a oír. Timoteo, cuida de ti. Timoteo, cuida la doctrina y con persistencia. ¿Ve ese llamado? ¿Ve esas orientaciones y mandatos de Pablo a Timoteo? Es cierto que es para un ministro, pero eso no quiere decir que no sea aplicable a la iglesia de hoy. Hermanos, sea Dios ayudándonos a entender esto. Porque si nosotros como iglesia no llegamos a entender esto y a hacer esto, tendremos que orar para que Dios nos abra el entendimiento como se lo abrió a Lidia y entonces sí podamos ver con su luz estas verdades que son tan evidentes en la Escritura y que nos van a impulsar a hacer el trabajo que nos corresponde como ministros y ministras del Evangelio en la iglesia de Jesucristo. Y a Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Dios de gracia, Dios de verdad, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por esta bendición que nos ha regalado también a nosotros, por esta bella mañana que en tu gracia nos ha permitido vivir. Tu palabra es clara, muy clara. Los que queremos enredarlo todo somos nosotros, Señor. Los que queremos acomodarla a nosotros somos nosotros mismos para no hacer lo que nos corresponde. Y entonces comenzamos así a vivir un evangelio pobre. Y todo marchará en nosotros, si no mal, a medias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender lo que nos corresponde como cristianos, como miembros de tu pueblo, pero ayúdanos para hacerlo y hacerlo evidente en este mundo que lo necesita, Padre.
El mundo necesita la palabra, la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, el consejo con la palabra, el consuelo con la palabra, la luz de tu palabra. El mundo la necesita. ¿Y quién va a llevarla sino nosotros? Nos sentimos motivados con estas palabras de Pablo. Se las dijo una vez a Timoteo. Sentimos que hoy nos las dice Pablo, inspirado por el Espíritu a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nos iremos tranquilos para la casa y no haremos nada y volveremos el domingo a lo mismo? ¿O tomaremos acciones concretas e inmediatas para responder al reto que Pablo establece aquí? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque podemos estar en riesgo de caer en la fe, de fallarte, de pecar seriamente contra ti y hasta de abandonarte a ti, porque en últimas no hemos mostrado quiénes somos en ti. Porque en últimas no estamos siquiera convencidos de que somos cristianos. Porque en últimas no tenemos conciencia de lo que es vivir para ti. Ayúdanos, Señor, no queremos ser cristianos de nombre. Queremos ser cristianos de vida y de hechos. Y queremos con eso glorificarte, bendecirte, exaltarte, adorarte. Señor, y que con eso también podamos salvar a muchos. ¿Cuántos hay en el mundo? Inclusive aquí mismo puede haber personas que no creen y que necesitan de este evangelio. Ellos tienen que saber también de que si no es por la gracia, irán al infierno. De que si no es por la gracia, andarán de manera equivocada y al final serán condenados. Pero hoy te les presentas tú, Jesús, y les estás diciendo, tienen la palabra que un predicador que yo puse predica. Y tienen mi palabra que los predicadores de la iglesia predican. Y tienen la palabra que los hermanos de la iglesia predican y enseñan. Escúchenlos, los que no conocen a Cristo. Y verán que es la verdad más hermosa, más limpia, más pura que podemos conocer. Y es la verdad que transformará todo nuestro ser, alma y cuerpo. Y nos hará esa palabra pura y limpia de Cristo. Personas que abandonan las tinieblas y asumen la luz por pura gracia. Que abandonan el pecado y asumen la santidad con entereza y firmeza por la fuerza y la gracia del Espíritu. Sí, Padre. Cristianos y no cristianos necesitamos apóstoles como Pablo que nos exhorten y que nos levanten para ser más responsables en esta vida de fe que vivimos, para ser más comprometidos en la vida cristiana, en el compromiso eclesial, para ser mejores hombres y mujeres en la fe misma. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y que escuchemos el consejo de Pablo para hacer lo que tenemos que hacer para gloria de tu nombre, para salvación nuestra, pero para bien de la iglesia, para salvación de la iglesia y para salvación de los que no creen, porque también ellos pueden recibir el evangelio de nosotros. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, gloria, honra y alabanza por siempre. Amén.